Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia del primer ciclo de conferencias Sociemat. Hoy tenemos el placer y el orgullo de tener a Sergio Molina, que nos va a hablar de fabricación aditiva, de los nanomateriales a la fabricación en gran formato. Y Sergio Molina es catedrático en la Universidad de Cádiz, donde ha sido también profesor asociado y profesor titular. Estudió con premio extraordinario tanto de licenciatura como de doctorado. Lleva una experiencia investigadora enorme a sus espaldas, con 5 sexenios y 1 de transferencia, o sea que ya tienes todos. Es investigador en el Instituto de Microscopía Electrónica y de Materiales, donde ha sido también director. Ahora es responsable científico de la División de Fabricación Aditiva de la Universidad de Cádiz. Pues dada su experiencia y su trayectoria, pues tiene un número grandísimo de publicaciones, más de 225, presentaciones en congresos, más de 330, un montón de capítulos de libros, 27, ha participado en numerosos proyectos de investigación, 30 y tantos, de los que en torno a 20 ha sido investigador principal, y ha dirigido también 11 tesis doctorales. Además ha recibido algunos premios de innovación y transferencia tecnológica y sobre todo ha desarrollado una metodología para el procesado de materiales para la fabricación aditiva y la determinación de propiedades de materiales a nivel de la nanoescala. Con esto, pues la charla se hacía muy interesante, así que ya dejo la palabra a Sergio. Adelante y muchas gracias por aceptar esta invitación, este convite, a hablarnos a todos de fabricación aditiva. Para ti. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo, por tu amable presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos los asistentes por el interés que ha suscitado esta presentación y, por supuesto, a Sociemat por proponerme como uno de los ponentes para este ciclo. Bien, en esta presentación brevemente voy a introducir los conceptos básicos, ventajas, limitaciones de la fabricación aditiva. Más brevemente todavía voy a decir unas palabras sobre el grupo que dirijo, el grupo INANOMAT de la Universidad de Cádiz, ya que los ejemplos que voy a mostrar, pues en su mayoría han sido desarrollados por componentes de este grupo. Y finalmente, la parte central de la presentación, por una parte hablaré de nanomateriales, concretamente nanocomposites que hemos desarrollado en nuestro grupo para fabricación aditiva, algunos ejemplos, y por último algunas palabras, unos minutos a fabricación aditiva de gran formato. Bien, cuando hablamos de fabricación aditiva, nos referimos a un proceso en el que, partiendo de un fichero digital, supongamos que lo representamos aquí con esta figura en color rojo en la parte inferior izquierda, esta figura digital representa el volumen en 3D, la forma en 3D de un objeto, de una pieza que queremos fabricar. Lo que tenemos que hacer es codificar con un cierto formato esa información para que capa a capa, en ciertos puntos, en ciertos volúmenes en 3D, lo que llamamos voxels, pues un equipo, concretamente una impresora 3D, va solidificando, va fabricando el objeto en cuestión. Las tecnologías que se pueden utilizar para llevar a cabo este proceso, como posiblemente sabrán muchos de los asistentes, son muy variadas. Se puede llegar a realizar la fabricación utilizando un láser. Podemos utilizar un sistema de extrusión, calentamiento, fusión, solidificación. Podemos utilizar sistemas de calentamiento local, soldadura con filamentos metálicos, etcétera. Y los materiales también pueden ser muy diversos. Los materiales realmente, con todos los tipos de materiales de ingeniería, no con todos los materiales, pero sí todos los tipos de materiales de ingeniería, podemos realizar hoy día fabricación aditiva y, por tanto, podemos trabajar con cerámicos, polímeros, metálicos y compuestos. Bien, una primera observación sobre la terminología, ya que ha habido una cierta confusión que se va aclarando afortunadamente en los últimos años, sobre cómo nos referimos a la fabricación aditiva o additive manufacturing en términos internacionales.
Cuando hablamos de fabricación aditiva, habitualmente es el término que utilizamos en el entorno científico-tecnológico, en los entornos industriales. Sin embargo, se ha hecho mucho más popular el término de 3D printing o impresión 3D, que es el que se utiliza de forma más coloquial, de forma más extendida, y el que normalmente pues, permite entender de qué estamos hablando de forma genérica. Como ven, hay otros muchos términos que se han venido utilizando en las últimas décadas. Son técnicas que ya vienen en las primeras patentes que han tenido utilidad industrial de los años 80 del siglo pasado, y ha habido bueno, una cierta variación en la terminología, pero ha quedado bastante asentada hoy día como fabricación aditiva. Bien, qué mejor que mostrar un ejemplo con un vídeo, que espero que se active. A ver, ahí ven bueno, un vídeo que grabamos hace unos días en nuestro laboratorio de la técnica posiblemente más conocida y más convencional de fabricación aditiva, la que utiliza un filamento, va por este conducto, un filamento fundido. El sistema va siguiendo pues, las instrucciones que le da el sistema, el fichero codificado a partir del fichero digital inicial, y va formando una estructura que en este caso pueden ver que no es una estructura continua, sólida continua, sino que tiene una estructura reticular periódica. La podemos hacer también pues, de forma no periódica. Podemos hacer esta fabricación incluso desde la nanoescala, la micro, la meso, la macroescala, con lo cual eso es una ventaja. Hoy día se puede trabajar a todas las escalas del proceso, en lo que se refiere propiamente a la fabricación y, por supuesto, al desarrollo de los materiales, y podrán entender con un ejemplo como este y otros tantos que podemos vislumbrar, pues que es una técnica que nos permite fabricar diseños muy complejos y, por tanto, en muchos casos, funcionalidades que no están al alcance de las técnicas de fabricación convencionales, de tipo sustractivo, inyección en molde, termoconformado, soplado, no pueden competir con esta complejidad. Se pueden imaginar que el rediseño también es muy rápido con esta forma de fabricar, por tanto las técnicas son más rápidas que las técnicas de fabricación convencionales. No obstante, no pensemos, si nos viene a la cabeza la idea de que estas tecnologías van a sustituir enteramente, por completo, a otras tecnologías, sino que han venido para convivir. De hecho, complementan las tecnologías de fabricación convencionales, y en una parte determinada donde voy a tratar de ilustrar en esta presentación pues, cuáles son. Por otra parte, podemos entender que si tenemos una pieza que normalmente la venimos fabricando convencionalmente, uniendo varias piezas con partes con técnicas de unión, pues soldadura, atornillado, etcétera, pues en fabricación aditiva podemos rediseñar la pieza de forma que esas piezas que inicialmente formaban un conjunto, con fabricación aditiva podemos fabricarla con un diseño nuevo en una sola pieza sin unión, con lo cual pues tensiones, complejidad de montaje, etcétera, pues se reduce. Y por supuesto gastamos menos material y por tanto tenemos un conjunto de ventajas medioambientales. Otro ejemplo que nos ayuda a asimilar un poco en más detalle qué podemos hacer con estas tecnologías. Es un ejemplo publicado recientemente por el equipo de diseño de nuestro grupo de investigación, y es un ejemplo pues, bastante simple, que podemos entender todos, como es la potencia de una bicicleta. Es la pieza que ven aquí, para los que no sean aficionados al ciclismo. La potencia no es más que la pieza que une el manillar con el resto del cuerpo de la bicicleta. Bien, aquí ven la representación de un diseño clásico de esta potencia. Ven la representación 3D. Aquí ven un análisis de elementos finitos realizado por nuestros compañeros. Y después vemos aquí el resultado de aplicar una técnica de diseño, de rediseño muy habitual en fabricación aditiva, como es la optimización topológica, que explicado de una forma muy sencilla consiste en quitar material de aquellos puntos donde no estamos requiriendo al material una cierta respuesta de resistencia a un esfuerzo mecánico. Con lo cual aligeramos la pieza. Aquí vemos la pieza en el proceso de rediseño y finalmente llegamos al rediseño de la misma. Incluso podemos ir al interior del material y aligerar, si cabe, aún más la masa del material de la pieza, creando estructuras de tipo reticular, periódicas o no periódicas, con lo cual pueden entender que estamos aligerando el peso y principalmente para fabricación en sectores del transporte,
en el entorno naval, ferroviario, aeroespacial, evidentemente son técnicas muy atractivas. Bien, y ya para ir acabando con esta introducción a los conceptos básicos, no quería también dejar de mencionar que no todos son ventajas. Tenemos una serie de limitaciones, no voy a citarlas aquí todas, no tenemos tiempo de entrar en detalles, pero sí me ha parecido oportuno mostrar esta gráfica que hemos tomado de un informe que salió hace unos pocos días, se hizo público hace unos pocos días, realizado por la empresa Sculpteo, es una de las empresas fuertes en el ámbito de la fabricación aditiva, y pueden ver que en porcentaje, tanto en entornos industriales como de usuario general, en color verde y gris respectivamente, el desarrollo de materiales y en concreto materiales sostenibles son uno de los temas principales que se demandan que deben mejorar en fabricación aditiva. Y en ello estamos nosotros y otros grupos a escala global pues intentando aportar en esta dirección. Y por otra parte, también por destacar otros aspectos que en estas encuestas que ha realizado Sculpteo, otros aspectos que se echa de menos mayoritariamente que se mejoren son la robustez, la fiabilidad de las técnicas, que llevan muchos más años de desarrollo las técnicas de fabricación convencional y son más fiables. Ahí tenemos que mejorar. Ya se van dando pasos adelante. Y, por supuesto, el coste, que puede ser una ventaja cuando estamos personalizando o creando series cortas, pero para series largas comienza ya realmente a dar soluciones, pero en general no es competitivo con las técnicas clásicas de fabricación. Bien, es importante conocer cuántas técnicas de fabricación aditiva tenemos. Hoy día es difícil pues hacer un listado exhaustivo porque es un tema muy dinámico y se van introduciendo nuevas técnicas, pero sí es interesante saber desde un punto de vista de estandarización, y esto lo ha hecho la entidad, la sociedad ASTM, pues ha clasificado hace ya un buen número de años los procesos de fabricación aditiva en 7, que son estos que vemos aquí. No tenemos tiempo de entrar en detalles, pero sí quería que se fijaran en la columna de la derecha. Podemos ver que todos los tipos de materiales de ingeniería son pues, utilizables en fabricación aditiva. Hay muchos materiales específicos que podemos utilizar en tecnologías de fabricación convencional que todavía no podemos utilizar en aditiva, pero bueno, vamos andando el camino y se va avanzando. En la Universidad de Cádiz hemos hecho una apuesta decidida. Yo he sido uno de los que ha intentado liderar este proceso, pero hay también otros compañeros que están en ello y conjuntamente tenemos acceso actualmente a 6 de estos procesos con un conjunto de tecnologías integrados en cada uno de ellos. Si hacemos un repaso de qué se está publicando en fabricación aditiva, en revistas recogidas en JCR, podemos ver en la gráfica de la izquierda cómo de forma monótona creciente se va aumentando el número de publicaciones y no se satura, no está a la vista una saturación de esta productividad. Y por otra parte, si miramos en estas publicaciones cuáles son los temas principales, podemos ver fácilmente pues, que destacan 2 temas: la ciencia, ingeniería de materiales, y por otra parte la ingeniería de fabricación. Así que el desarrollo de materiales para estas tecnologías queda claro que es un tema de mucho interés. Bien, como digo, voy a presentar brevemente nuestro grupo, ya que los ejemplos han sido obtenidos por investigadores del grupo y no quería dejar de brevemente presentarles pues, para que conozcan quién ha hecho el trabajo presentado. Nosotros nos ubicamos en la Universidad de Cádiz, tenemos también algún miembro de la Universidad de Sevilla, y nuestra sede central la tenemos en el campus de Puerto Real, concretamente en la Facultad de Ciencias. También tenemos personal en un par de escuelas de ingeniería, concretamente la que tenemos en el campus de Puerto Real y otra en Algeciras. En Algeciras estamos arrancando una línea de fabricación aditiva con materiales metálicos y en el campus de Puerto Real estamos más focalizados, que es donde llevamos más años trabajando, en el tema de fabricación aditiva, concretamente, principalmente, no solo, pero principalmente en materiales compuestos de base polimérica. Bien, por último, también nos estamos instalando en el Centro de Transferencia Empresarial, el Olivillo, donde yo me encuentro actualmente, donde tenemos asociados una serie de proyectos, en este caso en el campus de Cádiz. Aquí ven una foto de algunos de los miembros del grupo, somos en torno a 20, 25 miembros en el grupo. Mencionar que somos un grupo bastante interdisciplinar, con varios tipos de ingenieros, químicos, físicos, y tocamos distintas líneas de investigación en las que ponemos en valor
tecnologías claves habilitadoras, principalmente como los materiales avanzados y la fabricación aditiva, que es el tema central que nos toca hoy. Mencionar entre todas las unidades en las que hacemos fabricación aditiva en la UCA, en la división de fabricación aditiva, de la cual soy responsable, y en concreto vamos a fijarnos en qué equipamientos y tecnologías tenemos en la división, muy rápidamente. Tenemos por una parte, estas son algunas fotos de las instalaciones de la división. Tenemos dos equipos, estos que ven aquí, que son equipos que nos permiten trabajar con polímeros técnicos, como el PIC, las politerimidas, esos son polímeros de altas prestaciones. También tenemos un equipo que trabaja en torno a 1 metro cúbico, que nos permite también desarrollar y probar materiales que hemos desarrollado previamente para, en su caso, llevarlos posteriormente al entorno industrial. Y otro conjunto de tecnologías que incluyen estos equipamientos que ven aquí, que nos permiten realizar la técnica de laminado en objeto, en este caso con celulosa, tecnologías de polvo con aporte de aglutinante y también tecnologías que utilizan resinas fotocurables. Bien, no quería dejar de mostrar otra incorporación reciente que hemos hecho en la división de un sistema modular de extrusión, la cual utilizamos, es una de las técnicas que utilizamos para la preparación de los materiales, que en parte voy a mostrar en la presentación. Este sistema modular lleva acoplado una extrusora de doble usillo, una monousillo y un mezclador interno y otros equipos de peletizado. Después veremos un pequeño vídeo para que aquellos que no han tenido un acercamiento a estas técnicas lo puedan ver en directo cómo se fabrica el material de las tecnologías más básicas de fabricación aditiva. Bien, por último mencionar, tenemos varios equipos en el grupo, no voy a entrar en listar estos equipos, pero sí destacar un equipo que hemos conseguido, realmente es un prototipo de equipo en torno a 1 metro cúbico de volumen de trabajo que funciona directamente con granza. Utilizamos granza polimérica, ese es el material que alimenta la impresora 3D en lugar del típico filamento que utilizamos para las técnicas de modelado por deposición fundida. Y esto se ha conseguido dentro de un proyecto financiado con fondos europeos, con un convenio que tenemos con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, Desarrollo Sostenible de nuestra comunidad andaluza, en un proyecto centralizado en el desarrollo de materiales sostenibles que incorporan corcho. La provincia de Cádiz es el principal productor en España y España la segunda a nivel mundial de corcho, y tratamos de poner en valor estos residuos o estos recursos naturales pues, con fabricación aditiva. Para terminar esta pequeña introducción, mencionar también que formamos parte del IMEIMAT, un instituto de la Universidad de Cádiz, y también parte de los resultados que voy a mostrar se han obtenido con equipamiento facilitado por este instituto. Bien, entramos en la primera línea de desarrollo de materiales relativa a nanocomposites para fabricación aditiva. Me voy a fijar en 3 grupos de ejemplos. Mostraré uno o un par de ejemplos por cada una de las líneas. Son 3. En una trabajamos con resinas fotocurables, concretamente con las técnicas de estereolitografía y procesado digital de luz. Básicamente hacemos incidir un láser o una distribución 2D de luz sobre una resina fotocurable y así vamos fabricando el objeto 3D. Por otra parte, trabajamos con técnicas de polvo en las cuales utilizamos o bien un láser para consolidar la estructura. En este caso no tenemos ese tipo de equipamiento, lo hacemos en colaboración con otros centros, y el equipamiento que sí tenemos es con aporte de aglutinante, en el que también hemos desarrollado algunos trabajos y mostraré algún ejemplo. Y por último, la línea posiblemente en la que somos más activos, el desarrollo de materiales tanto en formato de termoplástico, ¿no? de base termoplástica, tanto en formato filamento como granza, en la que también mostraré algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos seleccionados, no voy a entrar en todos ellos, ni me voy a parar a leerlos con detalle, más bien voy a ir directamente a los ejemplos, que puede ser un poco más atractivo el ver ejemplos pues, con imágenes de los resultados obtenidos. La primera línea, como decía, en la primera línea desarrollamos resinas tanto plasmónicas como conductoras que son utilizables en técnicas basadas en interacción con luz y una resina fotocurable. En este ejemplo que estoy mostrando aquí, pueden ver que hemos desarrollado una resina de base acrílica en la que se incorporan nanopartículas de oro que están sostenidas, enlazadas a nanoplaquetas de óxido de grafeno. Aquí pueden ver algunas imágenes
microscopía, en la que también se acompañan de un nanoanálisis que hemos realizado confirmando la ubicación de las nanopartículas que han quedado dispersadas, no se segregan, gracias a su enlace con estas nanoplaquetas de dióxido de grafeno. Aquí pueden ver algunas piezas en las que no sé si les resulta familiar el término de material plasmónico, pero básicamente lo que hacemos es utilizar nanopartículas como oro, plata y otras, en las que la luz interacciona con las mismas, activando un plasmón de superficie que a nivel macroscópico nos permite controlar, modular la transmisión y reflexión de luz. Como pueden ver aquí en estas probetas que después ensayamos, obtenidas con estas resinas y con estas tecnologías, pues podemos cambiar el color. Estas tecnologías no son tecnologías que típicamente se utilicen en gran volumen, de hecho lo habitual es utilizarlas en volúmenes pequeños, en el orden de centímetros, decímetros. No obstante, hay alguna empresa, un poco excepcional, pero es posible, que trabajan hasta volúmenes de 2 metros cúbicos, con lo cual, aunque trabajemos a nanoescala, podemos llegar a fabricación en grandes volúmenes. Pasamos a la segunda línea, materiales basados en polvo polimérico, termoplástico. En esta línea hemos utilizado distintas técnicas, aquí cito algunas. Hacemos mezcla mediante ultrasonidos con molienda de bolas, agitación magnética, fabricamos también el material final con inyección en molde, también para tener una comparación de las propiedades con la fabricación que hacemos mediante aditiva. Y muestro aquí un ejemplo en el que hemos aditivado nanoplaquetas de grafito, tanto utilizando las imágenes que pueden ver aquí en la pantalla, corresponden por una parte en la izquierda a polvo que está mezclado con GNP. Son imágenes de haces de iones focalizados, recogemos los electrones secundarios que obtenemos en este equipo de haces de iones focalizados y hemos visto que tenemos unos contrastes que son bastante descriptivos. En este caso vemos cómo el GNP acompaña la superficie de las partículas de poliamida. Y en el caso de la derecha estamos viendo uno de los granos de polvo que está obtenido mediante molienda de bolas. En este caso la técnica es más energética y observamos que muchos de los polvos se fracturan, con lo cual la primera aproximación es más adecuada. También hemos usado este tipo de polvos en los que hemos utilizado GNP con molienda de bolas y también hemos desarrollado procesos en los que hemos polimerizado directamente el polímero, concretamente poliamida, y hemos logrado integrar el GNP dentro de estos polvos. Y lo que ven en la pantalla, esto es una colaboración que hicimos con el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, que está en Sevilla, el CATEC, en un equipo de sinterizado láser de polvo poliamida, y pueden ver aquí las probetas que finalmente se obtuvieron. Cuando el polvo integra el GNP en el interior, las propiedades mecánicas en las probetas que conseguimos son bastante mejores. Y la razón es muy simple, la poliamida se funde con el polvo que tiene vecino, cada una de las unidades, mientras que si el GNP está en superficie dificulta el proceso de unión entre distintas unidades de polvo. Bien, pasamos a la tercera línea relativa a filamentos y granza de compuestos de base termoplástica. En este caso he seleccionado un material de base biodegradable. Lo que hicimos fue aditivar PLA, PHA con GNP por una parte y por otra, a veces también en mezcla, nanopartículas de plata. Aquí vemos la granza inicial, un ejemplo de molino de bolas como el que hemos utilizado y el resultado final de la granza. Esta granza la hacemos pasar posteriormente por una extrusora de doble usillo, finalmente por una monousillo y fabricamos filamento. Este filamento, voy a mostrar aquí cómo se fabrica. Pueden ver aquí la unidad central de un sistema modular de extrusión. Este sistema está conectado a la unidad de control, tiene también aquí el equipo de alimentación. Esta es la extrusora de doble usillo, dentro hay 2 tornillos corrotantes. Aquí vamos controlando las condiciones de proceso. Y pueden ver que una vez que llegamos a condiciones de régimen, que son las que tenemos en este vídeo, pues el material se va extruyendo
vamos obteniendo el filamento, lo vamos enfriando en este circuito cerrado de agua y después lo dirigimos hacia un sistema en el que medimos el espesor mediante láser y posteriormente bobinamos el filamento, o bien, como hacemos en este caso, ahora lo verán, lo dirigimos hacia una peletizadora que hace que se produzca la granza, y esa granza la podemos directamente usar para alimentar la impresora 3D de gran formato, de fabricación con granza fundida, o bien para otras técnicas de transformación. También es habitual que hagamos inyección y algunas veces otras técnicas de transformación. Aquí ven la granza final obtenida. Bien, vemos aquí, continuando con este tipo de materiales, aquí vemos una observación más de detalle del material que estamos produciendo. Si tenemos una granza que hemos recubierto en molino de bolas con GNP, lo que hacemos para observar cómo se integra dentro del GNP, en este caso vemos que queda en la superficie, es actuar de la siguiente forma. Algo muy convencional en la técnica de haces ionifocalizados, que nos permite cortar el material y nanoprocesarlo, es recubrir la zona que vamos a observar en el material con una capa de platino. Extraemos con el haz de iones focalizado de galio una lamela, que es lo que ven aquí en la parte superior izquierda, y se puede observar claramente cómo tenemos una pequeña capa de GNP. Esto sería la parte de la superficie del PLA y el platino que hemos depositado en la superficie. Si lo analizamos con detalle, se puede ver que el GNP está ubicado en general en la superficie. Esto nos facilita que cuando realizamos la mezcla, el GNP inicialmente está disperso y así también evitamos o reducimos la posibilidad de segregación. Otra estrategia que utilizamos para, en el caso de las nanopartículas de oro y de otras que hemos utilizado, para evitar que estas nanopartículas se segreguen es la siguiente. Utilizamos capas de grafeno, capas de óxido de grafeno, etc. Y a ellas enlazamos químicamente estas nanopartículas, oro en el caso este que estoy mostrando. Esto lo hacemos con dos objetivos. Uno es poder localizar en 3D dónde están esas partículas, lo podemos hacer con técnicas tomográficas a pequeña escala, y también, principalmente, pues para que esas partículas de oro, ya que están fijadas a las nanoplaquetas o a las nanoestructuras de grafito, se puedan dispersar y no segregarse dentro del composite en las cuales las estamos aditivando. Aquí pueden ver algunas imágenes obtenidas gracias a los medios. En la Universidad de Cádiz formamos parte de una ICTS nacional que compartimos con Madrid, Barcelona, Zaragoza, el ECMI sobre microscopía electrónica, y en uno de los equipos de alta resolución, concretamente en contraste Z, pues es un equipo idóneo para observar con mucha resolución estos contrastes brillantes que corresponden a nanopartículas de oro. Incluso podemos ver aquí los átomos individuales en una nanopartícula muy pequeña, depositados sobre este fondo negro que corresponde en este caso al grafeno. Esta técnica, para los que no la conozcan, comentar que es una técnica que nos permite obtener intensidad que aumenta directamente con el número Z atómico de los elementos que constituyen el material. Con lo cual podemos conocer mejor qué es lo que estamos aditivando al polímero que está formando posteriormente el material compuesto. Bien, vemos otro ejemplo. Otra línea de trabajo en la que hemos realizado algunos avances en los años previos es el desarrollo de materiales compuestos para fabricación aditiva y otras tecnologías que tienen capacidad conductora, concretamente en este ejemplo conductividad térmica alta, que es algo muy inusual, como saben, en materiales poliméricos. La conductividad térmica de un polímero suele estar siempre por debajo, o casi siempre por debajo de 1 vatio metro Kelvin, mientras que en este caso lo que hemos hecho es, utilizando un polímero que tiene integrado cobre y algo de estaño en el interior, son estas formas continuas que ven aquí, se hace un análisis y se ve que estas formas corresponden al aditivo conductor sobre el resto del material, que es el polímero base, ABS en este caso, pues podemos mapear químicamente y confirmamos lo que digo, que tenemos pues una distribución bastante densa de partículas conductoras
Y lo interesante es pues, comentar que una vez que procesamos, en este caso en forma de una probeta circular que utilizamos para realizar medidas de conductividad térmica, obtenemos, aquí lo ven en la tercera columna, valores muy altos de conductividad térmica para un composite. Una vez procesado lo tenemos que calentar posteriormente para hacer el sinterizado de las partículas, muy elevados, todavía muy por debajo de la conductividad térmica del cobre, que es extremadamente alta, como saben, pero con un valor de más de 70 vatios metro Kelvin, que es un valor muchísimo mayor que el del polímero base, que ven aquí que está ligeramente por encima de 0.1. Estos desarrollos tuvieron sentido dentro de una colaboración financiada por el CEDETI, gracias al liderazgo de empresas como Van de Sur, Benzaplásticos, son grandes productores de plásticos, y lo hicimos en colaboración con una empresa especializada en producción de materiales para impresión 3D, Smart Materials 3D Printing, también con la colaboración del Centro Andaluz, del Tecnológico Andaluz del Plástico, Andaltec. Y lo que pueden ver aquí es una representación de uno de los moldes que se utilizan para hacer termoconformado de envases, que habitualmente están hechos de aluminio, que también es un material que tiene una muy alta conductividad térmica, y aquí el reto fue intentar desarrollar compuestos conductores térmicos que pudieran permitir fabricar a medida moldes para termoconformado en series cortas. Bien, ya pasamos a la última parte de la presentación relativa a las tecnologías de gran formato. Los materiales que fabricamos, a veces, en muchos casos a nanoescala, otros a microescala o en otras ocasiones a mayor escala, los podemos posteriormente procesar a distintos volúmenes. Nosotros hemos trabajado a veces con técnicas de fabricación a nanoescala, que no tengo tiempo de mostrar aquí. En muchos casos trabajamos en escalas, digamos, intermedias, y en otros nos vamos a tecnologías pues, de fabricación aditiva en gran formato. Es un tema en el que hemos trabajado bastante y hemos tenido colaboraciones industriales. Al final de la presentación mostraré algunas de las principales que hemos mantenido. Y aunque el material esté procesado a escala pequeña, por supuesto, lo podemos fabricar posteriormente en gran formato. Cuando hablamos de gran formato, habitualmente nos referimos a tecnologías que trabajan en volúmenes. Nosotros lo establecemos como en el entorno o por encima de 1 metro cúbico, ya que hay en general pocos equipos que trabajen en estos volúmenes. Hasta muy recientemente, en ciertos sectores prácticamente no había actividad en esta línea, en otros sí, como ahora comentaré. Pero empieza a animarse el tema, se empiezan a superar ciertos problemas, también el coste comienza a ser más asequible, con lo cual bueno, comienza a ser un tema activo. Aquí les dejo una referencia, no voy a tener tiempo en esta corta presentación de entrar en mucho detalle, pero una de las 2 revisiones que hemos publicado recientemente sobre fabricación aditiva en gran formato, centrado principalmente en composites de base polimérica, donde pueden ver más detalles sobre lo que voy a exponer aquí. Estos son los equipos que ya he mencionado, que tenemos con un volumen algo mayor, 1 metro cúbico, que después pues, nos permiten validar, en su caso, materiales que hemos desarrollado para llevarlos, si cabe, pues, al entorno industrial. Y voy a hacer un breve repaso de distintas tecnologías y sectores donde se ha utilizado, no es una revisión exhaustiva, son ejemplos seleccionados de tecnologías de gran formato. El campo de la construcción ha sido un campo que mediáticamente bueno, pues nos han llegado muchas noticias de fabricación aditiva de viviendas de grandes volúmenes. Hoy día, aquí muestro 2 ejemplos, la tecnología, podemos decir, pionera en este campo, D-Shape, que fue desarrollada en el año 2006. Fue un proceso que tuvo muchos problemas para arrancar, pero que finalmente ha llegado a buen puerto. Y después ha habido un conjunto de compañías, aquí listo algunas, que actualmente son capaces de llegar con materiales de base hormigón a volúmenes y a veces con otros tipos de materiales a volúmenes muy grandes, de miles de metros cúbicos. Este es el sector en gran volumen pues, que tiene el protagonismo. En tecnología de metal no quería dejar de mencionar algunos equipos, algunas tecnologías que me parecen muy interesantes y he seleccionado 3. La primera es la desarrollada, que entre otras compañías ofrece la empresa Titomic, es una empresa me parece australiana, y utiliza la técnica que denominan de fusión cinética. Básicamente consiste, conocerán muchos de los asistentes a la presentación, las técnicas de proyección térmica,
de partículas a velocidad ultrasónica. Proyectamos las partículas y vamos formando normalmente recubrimientos. En este caso lo que hacemos es utilizar básicamente la misma tecnología, pero para fabricar formas 3D. Esta tecnología, una ventaja que tiene respecto a las técnicas que mostraré ahora, que están basadas más en soldadura o en fusión de un filamento metálico, es que prácticamente no generan tensiones térmicas en comparación con las que se generan en técnicas basadas en soldadura. Otra técnica que a mí me parece muy atractiva, tengo que decir de muy alto coste, es una técnica en la que se trabaja en la técnica EBAM, Electron Beam Additive Manufacturing. Es una técnica que trabaja en una cámara de alto vacío. Yo he conocido sistemas en alguna visita a centros industriales que tienen sistemas hasta de 200 metros cúbicos, con lo cual se puede trabajar a volúmenes muy grandes. Y en este alto vacío lo que se hace es generar un haz de electrones, algo parecido a lo que hacemos en un microscopio electrónico, y vamos fundiendo un filamento. De esta forma, como digo, se puede trabajar en grandes volúmenes y en grandes dosis de aporte de material. La técnica posiblemente más conocida en fabricación aditiva en metal y que industrialmente se está empezando a introducir en algunos sectores es la tecnología WAM. WAM viene de arco eléctrico y en este caso hacemos una soldadura de tipo arco eléctrico, pues convencional, como la que se hace en procesos de soldadura, pero aplicado a un proceso 3D. Son técnicas que nos permiten trabajar en muy grandes volúmenes. Como esto que ven aquí, esto es una pieza, un puente realmente que ha fabricado una empresa holandesa, como ven, con una longitud en torno o por encima de máxima de 10 metros, con lo cual estamos hablando de estructuras muy grandes. En nuestra universidad estamos en proceso de selección de uno de estos equipos, llegaremos a 1 metro cúbico también para trabajar a más escala de laboratorio. Bien, no quería dejar de mencionar que hay también técnicas de gran volumen, en este caso no tan grandes como los anteriores, unos pocos metros cúbicos, que nos sirven para realizar moldes. En este caso se utilizan polvos poliméricos y lo que hacemos es aportar aglutinante, después se hace un postprocesado y finalmente la estructura formada nos sirve como molde. Las técnicas en las que nosotros hemos tenido más actividad en desarrollo de materiales, en diseño, en fabricación, son las técnicas en las que trabajamos con composites poliméricos. Para mí uno de los sistemas pioneros ha sido el desarrollado por el Centro de Investigación de Estados Unidos, ORNL, en colaboración con la empresa también de Estados Unidos, Cincinnati Incorporated. Este equipo, que ya tiene bastantes años en servicio, llega hasta unos 20 metros cúbicos y es un sistema alimentado directamente por Granza, como el que mostré anteriormente de 1 metro cúbico, que hemos instalado recientemente en nuestras instalaciones. Con estos equipos se han demostrado pues, grandes moldes, habitáculos, pequeñas viviendas, carrocerías de coches, incluso coches que están ya digamos, fuera de serie. Esta línea ha seguido evolucionando. También en Estados Unidos se ha desarrollado este sistema, que también me parece muy atractivo, el LSAN. Aquí ven Large Scale, ¿no? Ahí viene el LS del acrónimo. Y con este sistema, muestro un ejemplo, se han podido fabricar, de hecho se están fabricando de forma seriada, no ya como pieza personalizada, por una empresa de Estados Unidos, Local Motors, pues toda la carrocería de pequeños minibuses no tripulados, con lo cual pues pueden ver que las técnicas de fabricación aditiva están llegando, hay muchos ejemplos que podríamos mostrar, aquí muestro uno, pues están llegando a una producción en serie, en ciertos casos, incluso en grandes volúmenes en el caso de los composites poliméricos. También quería mencionar un avance significativo a nivel de equipo comercial. En este caso es un equipo de una empresa holandesa que lo que ha hecho es, hace en torno a 1 año que está en el mercado, desarrollar un equipo que trabaja en grandes volúmenes, si mal no recuerdo está en el entorno de 6 metros cúbicos, este equipo del cual muestro la infografía en la pantalla, y la característica que lo diferencia es que permite integrar una fibra continua, puede ser una fibra de carbono, que va acompañada del material termoplástico, formando una estructura, digamos, tipo corchel, en la que la parte exterior está formada por el termoplástico. No es el mismo tipo de tecnología que tenemos en máquinas pequeñas, pues que están más difundidas, en las que alternamos fibra
con capas de material polimérico. En este caso, como digo, podemos hacer estructuras pues, más inteligentes en las que podemos distribuir esa fibra en las direcciones en 3D pues, que requiera el diseño. Muestro aquí muy brevemente un pequeño vídeo en el que vemos cómo se va produciendo la deposición capa a capa y quiero que nos fijemos sobre todo que cuando vamos depositando estas capas, está obtenida en una de nuestras impresoras de gran formato. Cuando se van depositando esas capas, pues básicamente, bueno, muestro esta figura, lo que vamos obteniendo son pues apilamientos de capas como esta que ven aquí. Pues bien, es importante que conozcamos que en estas capas que vamos apilando en el proceso de fabricación capa a capa, lo crítico en las técnicas de fabricación por granza fundida y también en las de filamento fundido es la fuerza, el esfuerzo que es capaz de soportar la unión entre capas. De hecho, si sometemos probetas a esfuerzos justamente en la dirección perpendicular a la intercar entre las capas, vemos que se degrada. Aquí ven algunos números. Lo que aquí estamos representando es la resistencia a la tracción en estructuras fabricadas aditivamente de este modo. Ven que llegamos en torno a 7, 8 KSI expresadas en el sistema británico, frente a 12 que podemos obtener en procesos de inyección. Con lo cual se degrada mucho la calidad. En esta línea nosotros y otros grupos estamos trabajando pues, modificando el material, pretratando la superficie de la capa que recibe a la capa superior. Se puede utilizar láser, se puede precalentar esa superficie, se puede utilizar plasma, podemos modificar químicamente. Hay un gran recorrido todavía pendiente pues, para mejorar estas estructuras. Y es un tema muy activo de investigación. Bien, ya para ir terminando con la presentación, quería mostrar cuáles son algunas de las líneas en las que trabajamos en composites poliméricos para gran formato y también a veces en pequeño formato. Concretamente, trabajamos en materiales poliméricos en los que incorporamos fibra, carbono, basalto son las principales. También trabajamos con distintas mezclas poliméricas, a modo de ejemplo con termoplásticos y elastómeros termoplásticos para cambiar las propiedades y sin perder la capacidad de procesado en fabricación aditiva. Estamos ahora mismo muy activos también porque es lo que se nos requiere a nivel global y desde Europa, desde España, en los temas de materiales sostenibles. Concretamente, mencioné antes que tenemos una línea de desarrollo de composites con corcho, pero también otros agroresiduos, recursos naturales integrados en composites, donde estamos desarrollando nuevos materiales. Hay otro conjunto de propiedades funcionales muy diversas que trabajamos en ellas porque vemos que la industria, la empresa, la sociedad las está requiriendo y son estas que aparecen aquí. No me voy a parar a entrar en cada una de ellas, nos podría dar casi para otra charla, pero bueno, las dejo aquí para que las puedan ver y las podemos comentar en cualquier momento si alguien tiene más interés en algún tema específico. Ya para terminar, no quería dejar de mostrar la colaboración que hemos mantenido y seguimos manteniendo con la empresa Navantia, que en una de sus plantas, Navantia Bahía de Cádiz, en el astillero Puerto Real, ubicado en la provincia de Cádiz, pues han creado el Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva y con los cuales hemos mantenido un conjunto de colaboraciones, normalmente contratados por la empresa, en proyectos liderados por la empresa. Me gustaría mencionar en particular el proyecto 13 Cabins. Fue el primer proyecto en el que nos contrató la empresa para trabajar con ellos. Y aquí desarrollamos una tecnología e implementamos materiales de forma que hemos sido capaces de desarrollar prototipos de piezas reales en gran volumen, concretamente aseos para camarotes que se pueden instalar en barcos. Con lo cual hemos demostrado que en la fabricación aditiva, esto ya es un proyecto de hace varios años, que fue cofinanciado por un campo de excelencia que tenemos en Cádiz, el CEIMAR, junto con otras 4 universidades adicionales, pues que es posible trabajar realmente y fabricar de forma competitiva, con menos coste, con menos peso, grandes piezas. Rápidamente mencionar que también hemos trabajado contratados por Navantia en otro proyecto de buque. En este caso se seleccionaron una serie de elementos en el buque, en buques también en construcción en algunos casos, y desarrollamos pues,
un número muy alto de elementos. Aquí mostramos una rejilla de ventilación que fue uno de los principales elementos que ha tenido una cierta difusión mediática porque fue el primer elemento que, según nos consta, se ha fabricado, se ha instalado en un buque en fase de construcción, fabricado mediante tecnologías de fabricación aditiva. También hemos desarrollado otro proyecto, ya estos proyectos están concluidos, el 3D On Board. En este caso, lo que hicimos fue evaluar y probar en impresoras instaladas a bordo de un buque cómo afectaba a las condiciones de navegación al proceso de fabricación. Y por último, recientemente, en este caso como socios de Navantia, el proyecto 3D Chip, cofinanciado por Navantia y la Universidad de Cádiz, hemos trabajado en grandes estructuras. Bueno, mencionar que estos proyectos anteriores han sido cofinanciados, en un caso el 3D On Board por el campus antes citado, CEIMAR, y en el caso de Dibuque por la Corporación Tecnológica de Andalucía, CTA. Bien, con esto ya concluyo. Dejo aquí los logos de las instituciones, empresas, entidades públicas, privadas que han contribuido a las colaboraciones, financiación. Y nada más, quedo a disposición del público, agradecer de nuevo la atención prestada y a Sociemat por haberme dado esta oportunidad, pues, de hacer esta breve introducción al trabajo que desarrollamos en esta línea. Bueno, pues muchas gracias a ti por la excelente presentación. Ha sido muy interesante. Se han conectado 30 y tantas personas, o sea que no está nada mal. Y pues si os parece, vamos a empezar la discusión. A mí me ha asombrado un montón de preguntas, tengo por lo menos 5 preguntas, pero como soy el moderador me toca para el final si hay lugar. Así que de momento voy a abrir turno para el que quiera preguntar, levantar la mano o hacer como podáis. Es que no veo a nadie. Bueno, estoy yo. He levantado la mano, Rodrigo. Ya, ahora te veo, sí. Vale. Bueno, no, yo quería felicitar a Sergio por la... Uy, perdón, es que he quitado la cámara. Yo quería felicitar a Sergio por la charla, que me ha parecido muy interesante. Y quería preguntarle 2 cosas. Una es, me ha impresionado el nivel de equipamiento que tenéis, ¿no? Y quería saber cómo habéis conseguido el equipamiento, o sea, cómo ha sido factible, porque se ve que es un equipamiento muy nuevo todo. Y en esta época de crisis, conseguir tanto equipamiento, no sé si tenéis convenios con las empresas o algo. Y luego, por otro lado, me gustaría también preguntarte, has hablado que estáis empezando con el tema de la fabricación aditiva con polvos metálicos. Y me ha llamado la atención que os hayáis, digamos, que optado por el tema de la soldadura, ¿no? Del WAM este. Y quería preguntarte por qué habéis tomado esa decisión, que parece un poco... No sé, que en comparación con otras tecnologías de fabricación aditiva basadas en lecho de polvo, por ejemplo, pues parecen como más, no sé decirte, no más antiguas, porque son, bueno, más antiguas sí que son, pero que tienen como más problemas secundarios, ¿no? De altas temperaturas, crecimientos de grano, posible sensibilización, etcétera. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Pues muchas gracias, Juanjo, por tu apreciación, por la conferencia. Y bueno, respecto al primer punto, sí, bueno, hay distintos tipos de equipamiento. Me voy a centrar en los equipos de la división de fabricación aditiva. Realmente, pues hace ya en torno a 4 años, pues yo traté de incentivar el que nos metiéramos en este tipo de equipamientos. Llevamos trabajando como una década, ¿no? en el tema. Y realmente fue gracias a fondos europeos, fondos FEDER, que en el caso de Andalucía tienen un cierto porcentaje de cofinanciación y de forma competitiva pues se consiguieron, realmente hemos conseguido los equipos de la fabricación aditiva, han venido pues en 2 peticiones que han sido pues financiadas favorablemente. La segunda nos ha llevado a instalación en el último año de nuevos equipos, los que he mostrado, algunos de gran formato, otro con el que podemos trabajar con PIC, también con fondos europeos, y en equipos ligados a proyectos, realmente prototipos de equipos ligados a proyectos, pues también con ayuda de fondos europeos, en este caso vía convenio con la Junta de Andalucía.
en un proyecto ligado a la utilización, a la fabricación de materiales sostenibles. Hay otras fuentes de financiación, pero bueno, estas son las principales de los equipos que he mostrado. No sé si se me olvida alguno, que me perdonen las fuentes financiadoras si se me pasa alguno, pero las principales han venido por esta vía. Son peticiones que, bueno, que se han puesto en concurso a través del Ministerio, del Gobierno pues a nivel nacional y en otros casos pues a nivel andaluz. Bien, respecto a la segunda pregunta, tengo que matizar que realmente la técnica, realmente estamos ahora en proceso de concurso de selección del equipamiento que se va a instalar, como decía, en el campus de Algeciras, en la escuela, bueno, un edificio anexo a la Escuela de Ingeniería. El equipo la tecnología que hemos decidido no es realmente basada en polvo, es basada, como bien dices, en soldadura y bueno, es una técnica como tal pues, que utiliza como materia prima un material de bajo coste, como son los filamentos típicos que utilizamos para soldadura. Las razones son varias. Una importante es que desde la industria y también cuando nos hemos movido por ferias tecnológicas, es el equipo que bueno, puede tener pues, evidentemente algunos problemas porque acumula tensiones térmicas, es una técnica más clásica, más asentada y justamente por eso, por el interés de la industria, ¿no? Con la que después podemos hacer desarrollos que se puedan extrapolar. Porque los foros tecnológicos donde hemos visto ferias, hemos visto que es la técnica que está más madura y en términos de coste también, aunque es alto, pues que era asequible trabajar en grandes volúmenes, pues es la técnica con la que estamos arrancando. En la Universidad de Cádiz, como sabe, hay otros compañeros que están liderando con un muy buen nivel pues técnicas de fabricación aditiva con polvo y tienen laboratorios dedicados al tema. En nuestro caso trabajamos con filamentos y bueno, estas son básicamente las razones principales, hay alguna otra por la que hemos decidido ir por esta tecnología. También nos atrae mucho la tecnología que he mencionado de fusión cinética, en la que se utiliza proyección térmica. Es una técnica muy nueva, creo que todavía hay que hacer investigación, aunque ya ahí nosotros tenemos, como veis, pues cierto contacto, bastante contacto con el sector naval y ya alguna constructora, creo que es una italiana, ya se ha asociado con esta empresa que he mencionado pues para implementar esa tecnología. Con lo cual, bueno, es una tecnología que es más reciente. La proyección térmica es muy antigua, pero aplicado para impresión 3D, que a mí me consta es más reciente, y también nos atrae bastante el poder meternos en ella. Todavía no hemos iniciado el camino. Bueno, muchas gracias, me ha parecido muy, muy interesante y felicidades de nuevo. Muy bien, gracias. Gracias, Sergio. Tenemos pregunta de David Martínez. Hola, muy buenas, Sergio. Muchísimas gracias por tu presentación. Me ha encantado, la verdad. Tenía dos preguntas muy específicas científicamente. En la técnica de impresión de LP, sí. He visto que ha publicado un trabajo sobre el óxido de grafeno en resina acrílica. Quería preguntarte qué solvente utilizaste. Y luego la segunda, quería saber cuál es el límite a la hora de imprimir, porque trabajo yo también en esta técnica y tenemos dudas si es una combinación entre la reología del composite o si es la luz ultravioleta que es absorbida por las cargas que metemos en nuestra resina acrílica. Y quería saber tu opinión en este tema porque no hay mucha bibliografía respecto a esto. He visto que tú tienes un paper sobre ello. Y nada, quería aprovechar esta conferencia para preguntarte. Muchísimas gracias. Pues gracias, David. Respecto al disolvente, realmente utilizamos muchos disolventes. Por ejemplo, tetrahidrofurano, a veces también con cloroformo. Va a depender más que del óxido de grafeno, del polímero, digamos, que utilizamos como matriz. Con lo cual se pueden utilizar varios tipos de disolventes en función fundamentalmente del polímero base que utilizamos. A veces lo que hacemos es utilizar un agente reductor en las partículas de oro. Por ejemplo, hemos trabajado en distintas líneas, una de ellas con precursores, en los que utilizando un cierto reductor y el disolvente va a depender, pues, como digo, del polímero, pues reducimos el precursor de oro, que también hemos utilizado varios tipos, y de esa forma logramos enlazarlo con la base de grafeno, óxido de grafeno.
En relación a la segunda pregunta, si he entendido bien, la cuestión está dirigida a digamos, cómo las nanopartículas, los nanoaditivos, cuál es el aspecto básico que permite que se polimerice por incidencia del haz de luz láser. Y nuestra experiencia es la siguiente. Realmente, cuando trabajamos en estereolitografía, con un láser que bueno, pues tiene bastante más potencia que la que puede suministrar la técnica de DLP, de procesado digital de luz. Ahí utilizamos una potencia bastante menor, con una distribución más difuminada de luz. Pues bien, en la primera, el láser, la cuestión fundamental es en qué medida los nanoaditivos dispersan la luz. Pueden a veces actuar absorbiendo, que también eso resta eficiencia al proceso. Puede dispersar la luz, ¿no? Algún proceso de scattering. Y siempre y cuando llegue cantidad suficiente de luz a la resina, que es la que tiene pues los agentes y la propia química, pues para llevar a cabo el proceso de fotocurado, pues ese es el aspecto básico, digamos, que nos va a llevar a poder realizar la solidificación o no de la resina. Mientras que, como digo, en DLP, el porcentaje normalmente que podemos meter de aditivos, por estas mismas razones que digo, dispersión de luz o absorción de luz, pues son bastante más limitados. Así que mi recomendación es siempre intentar, si uno quiere trabajar con cantidades elevadas de aditivo o de nanoaditivo en este caso, pues moverse más hacia la técnica de estereolitografía, o bien otra técnica que también utilizamos, que no he tenido tiempo de mostrar, de polimerización de dos fotones, que básicamente es lo mismo trabajando con dos láseres que interfieren y podemos trabajar a nanoescala. Ahí podemos ir a cantidades mayores de aditivos y por estos procesos de absorción, dispersión de luz, pues evaluar hasta qué concentración podemos llegar. No sé, David, si he respondido a tu pregunta en esta segunda pregunta. Sí, era respecto a eso, a la intensidad de la luz, el curado de la resina, porque ese problema que hay en el flujo de los agregados, yo creo que no es, o sea, como cambia el comportamiento de refluidifiante, de líquido a refluidifiante. Sí. Y sí, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, David. Bueno, la siguiente pregunta además me concierne, ha venido por el chat. Entonces, Pedro Jesús Navarrete está interesado en saber si habéis trabajado con materiales cerámicos o pensáis hacerlo en un futuro. Y si quieres ya enlazo con mi propia pregunta, porque efectivamente, claro, al hablar de polímeros, tú piensas que los que hacemos cerámica y estamos empezando en este tema de la fabricación aditiva, el polímero para nosotros es solo para quemar. Nosotros somos los malvados de la película. Solo usamos los polímeros para achicharrarlos. Entonces, claro, eso crea muchos problemas, por ejemplo, en la densificación. Entonces, bueno, pues, ¿qué tienes que decir a Pedro Navarrete y a mí sobre el trabajo en cerámica? Bien, en cerámica, bueno, es un tema que nos hemos planteado, alguna contribución puntual hemos realizado, pero no es un tema en el que hayamos tenido capacidad todavía de incorporarnos. De las técnicas que más nos atraen son técnicas en las que, bueno, un poco en línea con lo que comentas, el polímero lo utilizas como vehículo. Realmente el polímero puede ser una resina para estereolitografía. Se introduce una carga lo más alta posible de cerámica. Es muy importante en esta tecnología y también en tecnologías de extrusión que sean partículas muy pequeñas, de unas pocas micras, más pequeñas que las que se suelen aditivar en otro tipo de materiales. Y como digo, el polímero sirve de vehículo o medio para la fabricación aditiva, en el caso de la estereolitografía, pues para permitir que se pueda formar un medio continuo. Y posteriormente, como bien dices, pues procesamos, eliminamos, hacemos el debinding del polímero y después hacemos el sinterizado, con lo cual finalmente el polímero sí, lo quemamos o lo eliminamos químicamente y nos quedamos con un material de muy alta calidad de base cerámica. Ahí se están haciendo, hay unas cuantas empresas que a nivel comercial ofrecen soluciones muy atractivas, a un coste relativamente alto con respecto a otras tecnologías. Y bueno, si vamos a cerámicas de altas prestaciones, ese es un ejemplo de las tecnologías que yo utilizaría. También hemos hecho algunos intentos, como digo, en tecnologías de extrusión, incorporando cerámicos, pero no es un tema en el que hayamos trabajado mucho, es un tema que nos atrae mucho. Y si encontráramos el tiempo, la financiación,
el personal, pues sí, sería un tema en el que podríamos trabajar. Conocemos cómo es el proceso, pero no hemos profundizado. En este caso, el polímero para la técnica de tecnología, por ejemplo, de modelado por deposición fundida, modelado por filamento fundido, sirve de vehículo en la extrusora, pero finalmente nos quedamos en la pieza final con la cerámica una vez eliminado el polímero y sinterizado. Tenemos algunos equipos, de hecho, bueno, casualmente el equipo que mostré al principio de la presentación, en ese equipo es un equipo de tipo Delta. Espero que vieran que tiene un equipo de 3 ejes en el que se va formando la pieza con aporte de un filamento. En ese equipo podemos reemplazar el cabezal de extrusora de filamento por un cabezal de cerámicas, en este caso cerámicas convencionales, pues de tipo arcillas y demás. Podemos fabricar piezas con cerámicas tradicionales, con propiedades mecánicas muy elementales, pero ese equipo sí lo tenemos y tenemos esa capacidad de fabricar, pero cerámicas de ese tipo, cerámicas muy básicas. No sé si respondo a la pregunta, si queréis profundizar en algún aspecto. Una pregunta concreta, como ya no quedan más preguntas. Sí. Vosotros diseñáis también, trabajáis en el diseño de resinas, por ejemplo, fotocurables, porque yo estoy trabajando en estereolitografía con cerámica. Y entonces, claro, ahí o vas a la empresa que te vende el equipo, te vende la resina, te lo vende todo, o hay poco que hacer. Sí, pues es un tema en el que nos estamos activando. De hecho, ya hemos hecho algún desarrollo y tenemos alguna colaboración. No puedo dar detalles porque son temas todavía no patentados o publicados, pero sí decir que estamos comenzando a trabajar en una línea de fabricar, en colaboración con otros centros, nuestras propias resinas biobasadas. Con lo cual también en la línea de materiales sostenibles, pues con materiales, digamos, que sean más tradicionales o con materiales biobasados, se pierden propiedades mecánicas, pero se gana en sostenibilidad. Pues sí, hemos hecho ya algún desarrollo. De hecho, si se quiere enfocar el esfuerzo que se hace hacia publicaciones, si trabajas con resinas comerciales, a veces pues bueno, hay problemas, ¿no? Porque no conoces realmente lo que tiene la resina comercial, la puedes describir básicamente, pero si la sintetizas tú a tu gusto y con los aditivos de fotocurado pues a tu medida, pues no tengo que decirte pues que se gana mucha independencia y capacidad de fabricación. Así que sí, es un tema en el que ya hemos hecho algo y seguimos trabajando más en la orientación de resinas biobasadas. Estupendo. Pues nada, a ver si hablamos en un futuro. Muy bien. Bueno, yo creo que ya no quedan más preguntas y ya se ha consumido el tiempo, así que solo queda agradecer una vez más a Sergio por la excelente presentación. Todos los comentarios que se están recibiendo en el chat son muy positivos. Ha gustado mucho tu charla. Y os doy gracias a todos los que os habéis conectado y los que os conectaréis a través del vídeo que se subirá al canal de YouTube. Así que si no hay nada más que añadir, Juan, si quieres añadir algo. No, simplemente darle las gracias a Sergio. Me ha parecido una charla muy interesante y además una versión un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver muchas veces, que son piececitas de laboratorio y cosas así. Y aquí nos han hablado de grandes volúmenes y yo me he quedado con algunas preguntas, pero ya se las mandaré directamente a Sergio, porque me parece que se abre un campo muy importante. Ya hablaremos. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Entonces cerramos la sesión y muchas gracias, Sergio, de nuevo. Gracias. Nos vemos en 20 días o 25 días, ¿no, Rodrigo? Sí. En 3 semanas tenemos la tercera charla, ¿vale? Perfecto. La anunciaré en el Twitter, se anunciará en Sociemat, vale, etcétera. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego.